Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Estamos en una serie en Segunda de Tesalonicenses, en la cual hemos encontrado que hay una amenaza en cada capítulo. En el capítulo 1, la amenaza es la persecución. En el capítulo 2, la amenaza es la falsa enseñanza. Y en el capítulo 3, la amenaza es la vida de hermanos desordenados. Y estamos en medio del capítulo 2 y hemos visto que se va a quitar alguna persona o alguna fuerza que está restringiendo al hombre impío. Y luego cuando esa fuerza o esa persona se quite, luego se revela ese hombre inicuo y Jesús lo destruye con el espíritu de su boca. Y ahora seguimos leyendo acerca de las características de ese hombre de pecado. En el versículo 9 dice, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Esta sección describe un lapso de tiempo entre la venida del inicuo y la venida de Jesús, y durante ese tiempo se desatará la actividad de Satanás. El resultado será que aquellos que se niegan a creer en el Evangelio serán engañados, pero peor aún, Dios los confirmará en su engaño, incredulidad e injusticia, porque dice en el 11 que Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces es un ciclo vicioso. Ellos no creen la verdad, creen la mentira, y Dios los castiga confirmando esa creencia y los resultados de ella. Encontramos algo semejante en la vida del faraón, quien se endureció y a quien Dios endureció. También en Romanos 1, 24, 26 y 28 tenemos la repetición de una frase. Dios los entregó. En el 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza. En el 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. En el 28, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Vemos aquí que un castigo del pecado es el pecado. Un castigo de la incredulidad es más incredulidad. Pero después de este escenario tan oscuro, otra vez los autores se dirigen a los creyentes para animarlos. Empezando en el 13, dicen, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Aquí por segunda vez los autores expresaron su obligatoria acción de gracias por los creyentes tesalonicenses. Usaron una expresión semejante en 1.3 y ahora aquí en 2.13, obligados a dar gracias a Dios por el testimonio de ellos. Y luego los describieron, utilizando lenguaje del Antiguo Testamento y aplicándolo a los creyentes en el Nuevo Testamento. Ellos, y también nosotros, somos hermanos amados por el Señor. Lenguaje de Deuteronomio 33, 12. Ellos y nosotros fuimos elegidos por Dios. Podemos comparar Deuteronomio 36, 18.
Ellos fueron los primeros de la cosecha de la salvación en Tesalónica, los primeros convertidos. Y aquí describe la salvación como debida a la obra del Espíritu Santo y a través de la creencia en la verdad. Es decir, que la obra de Dios es evidente en nuestra respuesta. Y al igual que aquellos primeros cristianos en Tesalónica, siempre debemos mantenernos firmes en la enseñanza apostólica. Es el antídoto a la enseñanza falsa. Ellos tenían la enseñanza apostólica en forma oral y también en forma escrita. Nosotros tenemos más acceso porque tenemos una colección más completa de la enseñanza apostólica en forma escrita y permanente. Apropiadamente, esta sección termina con una oración para consolar y establecer a los creyentes. En el 16 y 17 dice, «Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena». Aquí hay una construcción gramática inusual, porque tiene aquí al Señor Jesucristo y al Dios Padre juntos con verbos singulares. Dice que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, en lugar de decir que nos amaron y nos dieron consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Otra vez tenemos aquí una pista de la doctrina de la Trinidad, porque aquí hay dos personas, pero verbos singulares, indicando distinción y unidad. Dice aquí que el Señor Jesucristo y Dios Padre nos amó y nos dio esperanza y consuelo eternos, y alientan nuestros corazones y nos fortalecen para toda buena obra y palabra. A lo largo de los años he tenido creyentes que me han presentado varios planes sobre el fin de los tiempos. Y aquí, en este capítulo 2, hubo un anuncio sobre la venida del Señor, una enseñanza falsa. Y cuando la gente me presenta estos esquemas, a veces muy elaborados y muy ingeniosos, trato de escuchar cortésmente y luego hago una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Y qué? Es decir, ¿qué diferencia hace en mi vida si hay una palabra, un pensamiento, una obra que yo debo estar practicando? Debo estar haciéndolo ahora, independientemente del momento de la próxima crisis mundial o de la venida de Jesús. Si hay una obra o una palabra o un pensamiento que yo debo evitarlo ahora, independientemente del calendario del fin del mundo y de la venida de Jesús. En otras palabras, el tiempo de la venida del Señor no afecta cómo debemos estar viviendo ahora. El hecho de la venida del Señor, lo seguro de la venida del Señor, afectan cómo debemos vivir, pero el tiempo no. Si viene mañana, pasado mañana, en 1000 años o en 10,000 años. Los cristianos tenemos que mantenernos en la enseñanza apostólica, creer el Evangelio y mantenernos firmes en la fe. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!